Listo, buenas noches nuevamente a todos. Gracias a Dios, pues ya estamos nuevamente aquí conectados después de muchos días de vacaciones, hermanos. Espero que hayan regresado con muchas ganas a estudiar nuevamente la palabra del Señor, que sé que seguramente no la dejaron de estudiar, ¿verdad? Pero ahora vamos ya conectados. Hoy, hermanos, bueno, les pido ahí, ya saben, tengan sus Biblias a la mano y estén atentos a los versículos en los que me apoyarían para leer. Y en lo posible también mantengan sus cámaras encendidas. Y pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos has dado la oportunidad de podernos conectar a pesar acá de los fuertes vientos, de la lluvia, Señor. Gracias por todos los hermanos que están conectados. Gracias por ese amor que tienen también a tu palabra para no faltar, para seguir adelante, Señor. Te damos toda la gloria y honra a ti, mi Señor. Y pues te pedimos, Señor, que seas tú aquí con nosotros, ayudándonos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a entender, a comprender lo que tú quieres y tengas hoy para nosotros en esta enseñanza. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a iniciar. La lección de hoy, o más bien, ya saben que tenemos lecciones y temas. Hoy estamos en la lección 5. El tema es el número 7 y se llama las oraciones para salvación. En esta lección, hermanos, hablaremos de las oraciones escritas en la Biblia para la salvación tanto de nosotros, de nuestros familiares, del mundo en general y del pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios que es Israel. Pero no quiere decir que la salvación sea en masa o en conjunto. No, ya lo sabemos porque sabemos que la salvación es individual. Pero Dios, desde el inicio de la creación, quería la salvación de todos, de todo el mundo. Y vamos a la palabra en Romanos capítulo 1. Vamos al versículo 16. Romanos 1, 16. Recuerden, no dejen de anotarse ahí en el chat para tener para la asistencia, por favor. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando seamos tentados a querernos avergonzar de proclamar el evangelio, de hablarlo, recordemos cómo Pablo no se avergonzaba cuando proclamaba, cuando predicaba con ese poder el mensaje de Cristo, de las buenas nuevas que él nos traía, ya que es un mensaje para salvación, es poderoso para cambiar vidas y es para todos, para judíos y gentiles. En aquel entonces ellos lo entendían así, o sea, es para todo el mundo. El evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar nosotros en Cristo, entramos en una buena relación con Dios desde el principio al fin. Y Dios, pues, nos ha declarado justificados por fe y solo por fe. Veamos en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Le voy a pedir a mi hermana Janet Montejo si está conectada, si nos lee este pasaje. Malaquías 4, versículo 2. Janet,
Si está por ahí, no veo. Bueno, si no, vamos a seguir adelante por el tiempo que nos está corriendo. Dice Malaquías, o bueno, si alguien lo tiene ahí, hermanos, léalo. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Malaquías Dice la 4:2. palabra, ¿lo puedo leer? Dice la palabra del Y Señor. adelante, adelante, hermana. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Gracias, hermana. En el día del juicio, la ira de Dios hacia los malos, hacia los malvados, será como un horno ardiente, dice también en el 4:1 de Malaquías, pero será también como la calidez del sol para aquellos que aman y obedecen a Dios. Estos últimos versículos del Antiguo Testamento, aquí en Malaquías, están llenos de la esperanza que tenemos de eso. A pesar de la manera en la que eh, se vea la vida ahora, tremenda, Dios controla el futuro y todo será hecho bueno, dice su palabra. Nosotros, quienes hemos amado y servido a Dios, obtuvimos su salvación y esperaremos esa gran celebración, ¿verdad? Al final, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 40, versículo 10. Salmo 40:10 dice: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David en este salmo dice o dijo que hablaría acerca de la fidelidad y la salvación de Dios a quienes le rodeaban. Cuando la justicia y la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos otorgó su gracia y nos salvó, queríamos contárselo a todo mundo, sobre todo a nuestros familiares y amigos más cercanos. No sé si les sucedió lo mismo a ustedes, pero es algo que sucede cuando recién convertidos, ¿verdad? A todo mundo se lo queremos hacer saber. Así es. La fidelidad de Dios es como la fidelidad humana, pero es perfecta. Su amor es absoluto y sus promesas son irrevocables. Él nos ama a pesar de nuestra constante inclinación que tenemos hacia el pecado. Cumple las promesas que nos hizo, aun cuando rompamos las promesas que nosotros le hicimos a Él. A pesar de eso, Él, Él cumple sus promesas. Él no se arrepiente. Vamos a Isaías 45:22. Isaías 45, versículo 22. Le pido a mi a mi hermano David Pérez, Sandy, si está por ahí, que nos lea este pasaje. Isaías 45:22. Ahora sí, como decíamos, o Amén, el que lo pastor. tenga ahí a la mano. Isaías, Ahí adelante. Isaías Sí, adelante. 45, capítulo 45, versículo 42, ¿no, pastor? 22. 22. 45, 22. Ya. Isaías capítulo 45, versículo 22. Vengan a mí, que yo los salvaré, pueblo del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Amén, hermano. Gracias. Esa es la versión. Dios habló hoy. Amén. La salvación es para todos, dice ahí, vemos en esa palabra. La salvación es para todas las naciones, inclusive, no solo para los israelitas. Pero Dios aclara que los suyos son todos los que le siguen. Israel tenía que ser el medio para que todo el mundo llegara al conocimiento de Dios. Pero Jesús cumplió el papel de Israel cuando vino y dio a cada persona la oportunidad de seguir a Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10:9. Dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente, la confesión oral, dicha por nosotros, declara, confirma y sella la creencia de nuestro corazón. La palabra confesar en este pasaje del griego homologeo, significa pacto, significa contrato, significa declarar, reconocer. O sea que nuestras palabras, dice, contratamos, declaramos, reconocemos que Jesús es nuestro Señor. Y entonces obtenemos, contratamos, va a decir entre comillas, la salvación que Dios nos proporcionó mediante la obra redentora y el sacrificio y el poder de Cristo cuando vino. La otra palabra que dice ahí, creyeres, si creyeres, dice del griego pisteu, pis como piso, pisteu, u-o. Y su forma verbal es pistis, que quiere decir fe, es tener fe. Significa confiar en alguien, en algo, tener fe en alguien, en algo. Estar plenamente convencido de reconocer, depender de alguien. Y esa expresa la dependencia y la confianza personal que se transforma en la obediencia que tenemos que tener para nuestro Señor Jesucristo. El vocablo implica, esta palabra es el sometimiento de a la voluntad de Dios. Es a la voluntad y al señorío de Jesús. Eso es en esta parte lo que nos dice. Veamos qué dice Hechos 10, capítulo 9. Hechos 10, capítulo 9. Ahí vemos otro pasaje más en donde dice Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era lo que le pasaba con los judíos, ellos no podían comer cosas inmundas. El versículo 15. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro tuvo la visión en donde Dios le habló de esto para que llevara el mensaje a las personas, a otras personas, a los gentiles, nada más que de primera instancia no lo reconocía, no se daba cuenta. Aunque el ejemplo fue de la comida, hermanos, sin embargo, también le dice que lo que Dios ya limpió, él no lo llame inmundo. En realidad, después Pedro entendió que la visión era que llevara el evangelio a los gentiles. En este caso, Dios ordenó a Pedro que anunciara ese evangelio a un romano en específico aquí, y él obedeció, echando a un lado linajes, sentimientos personales, pero Dios ratifica que las buenas nuevas de Cristo son para todos, para todo. No debemos permitir que ninguna barrera, ya sea lingüística, cultural, algún prejuicio, alguna barrera geográfica, por el nivel económico, educativo, se interponga en la expansión del evangelio. Siempre debemos orar, hermanos, por las personas cercanas a nosotros, pero alejadas de Dios. Las personas cercanas a nosotros, pero alejadas de Dios. Ya sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Debemos perseverar en la oración por
su salvación. Por su salvación. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, salvación. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la oración de Jesús que hizo para sus discípulos y también para nosotros, que somos sus discípulos. Es el mensaje de la salvación y la voluntad de Dios para sus escogidos. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Si está mi hermano Álvaro Cortázar por ahí, que pueda leerlo. Y si no, el que ya lo tenga ahí. Vamos a aplicar el método espada. Aquí A ver dice, quién saca la Pastor, espada puedo más leerlo. rápido. Adelante. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana. Gracias. Amén. Poniendo un ejemplo del deporte, hermano, no sé cuántos de aquí han practicado deporte, han competido. En el atletismo, por ejemplo, en las carreras de larga distancia, por ejemplo, en estos maratones, a medida que que los corredores se acercan al final, seguramente les duelen los pies, a veces les dan hasta calambres, la garganta les arde, se les seca la boca, todo el cuerpo clama para que se detenga ya el corredor, ¿no? Supongo, yo no he corrido, pero en esto de atletismo, pero alguna vez corrí en natación. El estímulo que en ese momento, el apoyo que los gritos de aliento que tienen de las personas, de los amigos, de los familiares, les ayuda a sobreponerse del dolor para cruzar la meta. Y así pasa. Y bueno, pues de igual manera, los cristianos debemos animarnos mutuamente, unos con otros. Una palabra de aliento dada en el momento oportuno puede establecer la diferencia entre terminar bien y quedarse en el camino. Y esa es la meta a la que nos alienta Pablo. Él también nos decía, prosigamos a la meta. Esto es lo que él nos dice. Miremos a nuestro alrededor y seamos sensibles también a las necesidades de otros, de los cercanos. Darles palabras de ánimo, de apoyo y de acciones apropiadas, darnos testimonio, porque dice que las palabras hablan más, digo, sí, los hechos hablan más que las palabras, perdón. Aquí, esto es lo que quiere decir esto. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La salvación, nuevamente, la salvación es para todos. Aquí estamos hablando casi en todos estos versículos de la salvación en general de todos. No solo para cierto grupo de personas, sino por todas las personas, aunque no sean de Israel, porque también ahí hablaba de eso. Es posible que la más grande barrera del primer siglo, o sea, cuando estuvo Jesucristo aquí para esparcir el evangelio, fuera el conflicto que había entre judíos y gentiles. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos
Y para ellos era un escándalo el solo pensar en que tenías que estar junto a los gentiles, porque para ellos no podía ser. Todavía, a la fecha, todavía igualmente los judíos no son muy de estar con la demás gente. En cada nación, en cada colonia, en cada ciudad, hay corazones abiertos a Dios, listos para recibir el evangelio, hermanos. Pero alguien tiene que anunciarlo. ¿Y quiénes somos o quiénes son? Nosotros, los que ya creemos en Jesús, que conocemos de la palabra, tenemos que llevar ese evangelio. Buscar a Dios no es suficiente. La gente debe tener un encuentro con Él. Eso lo conocemos. Tenemos que tener un encuentro con Él. Esto, ¿cómo entonces los que buscan podrán encontrar a Dios si alguien no les muestra el camino para la salvación? Decía Romanos 10, 14, 15. Hagámoslo, hermanos, compartamos el evangelio y oremos por esas personas. Es muy importante. Pero vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, es versículo 4. Primera de Timoteo 2, 4. Mi hermana Abigail Nube, ¿está por ahí? Abigail Nube. Abigail, no. Sí, Bueno, sí, hoy permítame. Buenas noches. muy bien. Buenas noches, adelante. Primera de Timoteo 2, 4 al 6. 2, 4 al 6. Permítame. Es 2, 2, 4 al 6. sí. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gracias, hermana. Dios tiene un tiempo para llegar a las personas. A cada quien nos alcanzó a diferentes tiempos para otorgarnos la salvación. Tanto Pedro como Pablo dicen que Dios quiere que todos sean salvos, pero esto no significa que todos van a ser salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos rechazan a Cristo. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a una raza, a un sexo, a un país. No, nunca debemos asumir que alguien está fuera de la misericordia de Dios o fuera del poder de alcanzar la salvación. Los seres humanos están separados de Dios por el pecado y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. Veamos qué dice Romanos 10:1, hermanos. Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí habla de Israel. Es para Israel, para su salvación. ¿Qué sucederá? La pregunta, ¿qué sucederá con los judíos que creen en Dios y no creen en Cristo? Si creen en el mismo Dios que nosotros, ¿por qué no van a ser salvos? Esa es otra pregunta. Los judíos, como cualquier otra persona, pueden hallar la salvación, pero solo a través de Jesucristo. Como Pablo, debemos anhelar que todos los judíos se salvarán. Debemos orar por ellos. Es una petición que hace aquí en Romanos y también lo tenemos en la Biblia, el orar por la paz de Jerusalén. Vamos a Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, este es el Señor Jesús diciéndoles, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Esto es otra palabra de salvación. Estas palabras de Jesús no significan que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos. No. Si pensamos, como dicen ahora, si piensas positivamente y lo declaras positivamente, lo alcanzas. No. Él dice que cualquier cosa es posible, pero con fe, porque nada es difícil para Dios, pero no podemos obtener por arte de magia cada cosa que pedimos en oración, sino con fe. Podemos tener cualquier cosa que necesitamos, pero para servirle al Señor también. Debemos saber pedir, ya lo veíamos, ¿verdad? El saber pedir. Bueno, ahorita hemos abarcado algunas oraciones, algunos pasajes de manera general para dar la salvación de manera general al mundo. Vamos ahora a ver algunos pasajes también para la salvación de todos los de la casa o de la familia también. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25. Y vamos a ir a esta lectura. 16, 25 al 34. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Es un ejemplo de la salvación que llegó a ese hogar. El carcelero les pidió que le ayudaran a él y a su casa para poder ser salvos. Ellos le compartieron la palabra y los bautizaron. La mano de Dios estuvo con ellos y llegó la salvación, tanto para el carcelero, para su familia, a través de Pablo y de Silas. El ofrecimiento de la salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo a sus sirvientes. La fe del carcelero no salvó a todos, no fue la fe del carcelero. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en él. Lo decíamos al principio, la salvación no es en grupo. No porque yo crea y sea salvo, mis hijos también van a ser salvos. Cada quien debe de decidirse. Y de la misma manera que el carcelero así lo hizo. Y se dice que toda su familia creyó y recibió la salvación. Y eso es lo que se cree, que todos recibieron, aquí lo dice. Y es lo que quisiéramos, ¿no? Para nuestros familiares. No sé si, bueno, yo me imagino, a lo mejor en sus casas, en sus familias, puede ser que la mayoría sean ya salvos y crean en Jesús, pero algunas de nuestras familias aún no. Y tenemos que estar en eso y tenemos que seguir. Vamos al Salmo 80, versículo 3. Salmo 83. Dice la palabra. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 3 veces el escritor de este salmo llama a Dios para que los restaure. Pero antes de la restauración, debe de haber el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es un cambio de actitud 180 grados respecto a nuestros pecados.
Lo que hacíamos ya no debemos de hacerlo. Y no es de que lo vaya haciendo poco a poquito, no. El cambio debe ser así, tajante. Eso es lo mejor. No podemos hacerlo poco a poco. Es un cambio 180. El que fumaba ya no fuma, ya. El que tomaba ya no toma. Porque, no, bueno, me puedo tomar una, no, es ya nada. Ese es un cambio de 180 grados. El arrepentimiento demanda que nos humillemos y volvamos a Dios para recibir su perdón. Así que tenemos que hacerlo. Sí. Jeremías, vamos a Jeremías 8, Jeremías capítulo 8, versículo 20. Jeremías 8, 20. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué pasaba ahí? Estas palabras ofrecen una ilustración de la impresión que tuvo Jeremías cuando vio a su pueblo rechazar a Dios. A este profeta le decían el profeta llorón, ¿no? Pero él estaba así, triste. Respondió con angustia a un mundo que moría en pecado en esos tiempos. Y aún vemos ese mismo mundo que muere en pecado por rechazar a Dios. Ahorita lo estamos viendo cada día más. Pero qué a menudo o cuán a menudo se nos quebranta el corazón por los familiares, por los amigos, por los vecinos que están perdidos por el pecado de ahora, de nuestro mundo perdido de ahora. Solo cuando tengamos el tipo de interés que tuvo Jeremías, como ahí que él clamó al Señor, nos sentiremos motivados a ayudarlos. Debemos comenzar por pedir y orar para que Dios quebrante nuestros corazones o los corazones de las personas y a clamar por el mundo que Él ama, el mundo que Dios ama. Veamos que dice Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos 2, 40. Dice la palabra, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Era el primer mensaje de Pedro a los judíos. Y ahí se convirtieron 3,000, fueron discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo en ese pasaje. Y estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes enseñados por los apóstoles y fueron incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan ser parte de un grupo en donde aprendan la palabra de Dios. Oren y vayan madurando en la fe. Debemos orar por ellos y animarlos, ya que este es el camino para que crezcan. Ellos, pero también nosotros. En Hechos 2:47, más adelantito ahí, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en ese entonces, en la adoración y en el amor fraternal, fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para que nuestra iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? Les dejo la pregunta. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 24. Mi hermano Oscar Martínez, si se encuentra por ahí, puede leer. Romanos 8, 24, 25. Y si no, el que lo tenga ya a la mano. Anímense a participar.
Romanos Leo, 8, Porque en 24. esperanza Adelante, fuimos salvos. Perdón, lea, hermana, perdón. adelante. dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Gracias, hermano. Es natural que los hijos confíen en sus padres. ¿Están de acuerdo? A pesar de que estos alguna vez fallen o fallemos al cumplir con las promesas que hacemos. Pero nuestro Padre Celestial, sin embargo, nunca promete algo que después no cumpla. Él siempre es fiel. No obstante, su plan puede demorar más de lo que esperábamos. En lugar de actuar como niños impacientes mientras esperamos que se revele la voluntad de Dios, deberíamos de confiar en la bondad y sabiduría del Señor. Esto es. Pablo presenta la idea de que la salvación es pasado, presente y futuro en este pasaje. Es pasado porque fuimos salvos en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Es presente porque nos estamos salvando, o sea, ahorita estamos en el proceso de santificación de la salvación. Pero al mismo tiempo no recibimos por completo los beneficios y bendiciones de la salvación que recibiremos cuando el reino de Cristo se establezca definitivamente. Y esa sería la parte del futuro. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo 2:1. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo aquí nos exhorta a orar unos por otros también, y también más bien por los que nos gobiernan, por los que están en eminencia, ¿sí? Nuestras oraciones fervorosas tendrán resultados poderosos, dice Santiago también en Santiago 5:16. Luego, las oraciones tienen sus diferencias. Primero, una oración, creo que ya la habíamos visto y si no, aquí lo reafirmamos. Una oración corresponde al presente y es una conversación con Dios, lo que hacemos todos los días. Mientras una petición tiene que ver con el futuro y es algo que se le pide a Dios en cuanto a nosotros. Ahora, una rogativa o un ruego también apunta al futuro y es una constante petición por algo, pero no es una vana repetición, sino constante. Muestra que se requiere algo específico y vamos y pedimos y pedimos. ¿Se acuerdan de la viuda, no? Como insistió hasta que el juez le hizo caso. Y finalmente, una acción de gracias se refiere al pasado, pero también al presente. Y es el agradecimiento por lo que ha hecho Dios por nosotros. Cuando nuestras vidas transcurren quieta y reposadamente, es difícil recordar que debemos orar por los que están en autoridad. A veces se nos pasa. No sé si ustedes también, pero hay que orar por nuestros gobernantes, por las próximas elecciones, para que todo transcurra en paz y sin problemas. Hay que orar por ellos, por todos. Ahora vamos a ver algunas oraciones, algunos pasajes que hablan de la salvación familiar, de nuestra propia familia. Vamos a Génesis 35:2 y dice Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia:
y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía ídolos o dioses ajenos? A eso se referían. A los ídolos que a veces se les tenían más amuletos para la buena suerte que como dioses. Y eso de los amuletos pues, todavía lo vemos en nuestros días. Algunos israelitas, aunque adoraban a Dios, tenían sus ídolos en sus casas. Al igual que algunos cristianos hoy todavía manejan alguno que otro amuleto por ahí para la buena suerte. No sé si ya no deben de pasar por abajo de la escalera o poner el colgado acá en México que se ponía una cuerda ahí con ajos ahí en la entrada de la puerta. Pero bueno, eso nosotros como cristianos ya no tenemos o no debemos de tener amuletos. Jacob ordenó a su familia que destruyeran todos esos ídolos. Si no quitamos los ídolos de nuestra vida, pueden arruinar nuestra fe. La pregunta es, ¿qué ídolos tenemos? Un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Puede ser la música, no sé, algún ídolo del deporte, algún ídolo de la música, nada hasta el dinero también sabemos que es un ídolo. Los ídolos no tienen que ser solamente objetos físicos, decíamos, pueden ser pensamientos también o deseos. Así como Jacob, debemos comenzar una vez a quitar esos ídolos de nuestras vidas. Vamos al Salmo 68:6. Salmo 68:6. Dice la palabra: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En tierra seca. La voluntad divina une a las personas en familias, en un orden familiar. Algunas veces existen dificultades, circunstancias en las cuales puede ser que las personas nazcan de un embarazo no deseado, un parto accidental, pero visto desde la perspectiva divina, que formemos parte de una familia humana no es un accidente, es una decisión divina. Dios junta a los solitarios en familias. Él tiene el control, Él sabe por qué, porque desde el vientre, ¿verdad?, nos conoce. De hecho, la protección y el cuidado que uno recibe en la familia es tan esencial para la vida humana que Dios prometió intervenir personalmente a favor inclusive de las viudas y de los huérfanos que pierden la protección normal, ya sea de un padre o de un esposo. Él nos cuida en todo. Veamos qué dice Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí bautizó a Pedro el Señor Jesús con su nuevo nombre. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista primero acerca de Jesús y de inmediato fue a decírselo a su hermano, que era Simón Pedro. No había dudas en su mente. Para él, Jesús era el Mesías. Estaba seguro y lo empezó a seguir. No solamente se lo dijo a Pedro a través de los evangelios, hallamos a Andrés deseoso de llevar a otros a Jesús. Y ahí después lo pueden leer en Juan 6:8-9 y en Juan 12:22, ahí lo dice. Jesús no solo vio quién era Pedro, sino quién llegaría a ser. Por eso le asignó un nuevo nombre, Cefas en arameo, Pedro en griego, que significa una roca.
A través de los evangelios no se presenta a Pedro como piedra sólida, pero llegó a ser una roca en los días de la iglesia primitiva, como nos relata el libro de los Hechos. Al dar Jesús un nuevo nombre a Pedro, este presenta un cambio en su carácter totalmente. Veamos qué dice Primera de Corintios 3:6. Primera a los Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, dice. Aunque Pablo aparentemente no trabajó en la agricultura, seguía un buen ejemplo al usar esta metáfora. El apóstol Pablo se apresura a decir, pero Dios dio el crecimiento, y esto implica dos cosas. Primero, los agricultores solo pueden hacer una parte para que haya cosecha. Su función está limitada. Segundo, urge que Dios obre o de otra manera no habrá fruto. Que venga la lluvia, ¿verdad? El sol, todo. Entonces es parte de lo que nosotros hacemos, pero también lo que hace Dios. Estas palabras de Pedro hacen pensar en la parábola de Jesús sobre la semilla que crece por sí sola. Es obvio que el apóstol Pablo aquí indicaba que él mismo había sembrado la semilla del evangelio en las personas, Corinto, entre los corintios, y que después Apolos llegó para regar el agua, ¿verdad? Y suplir las cosas necesarias para que esa semilla fructificara. Siempre en la fe cristiana las dos cosas son imprescindibles. Tiene que haber quien predique y después quien enseñe las implicaciones del evangelio, las enseñanzas del evangelio. Quien predique y después quien enseñe. Si falta una de las dos, no hay cosecha. Pablo asegura que tanto él como Apolos, según su respectiva labor, recibirían su pago en el día del Señor. Lo sobresaliente de este versículo es la idea de igualdad que debe haber entre los obreros cristianos. Nadie es más que otro. Todos somos parte del cuerpo. Todos somos importantes. Así como en el cuerpo, dice la palabra, el dedo pequeño del pie, como el brazo, como la cabeza, todos somos importantes. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay dos cosas necesarias en esta batalla espiritual, hermanos. El armamento apropiado y la oración. El soldado, por más que esté equipado y entrenado, un soldado militar estoy hablando, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien, va a perder la batalla. La oración es el medio, ya hemos visto, de comunicación del cristiano con su alto comandante. ¿Quién es su alto comandante? Dios. Por ella recibimos dirección y consejos, y por ella comunicamos necesidades y problemas a nuestro Señor. Pablo señala dos características de esta comunicación espiritual. Primero dice, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. La primera parte de este versículo 18. Esta manera enfática de Pablo acentúa la importancia de la oración. En todo tiempo, en el Espíritu, significa constantemente y en cualquier circunstancia con la ayuda del Espíritu Santo. Hay veces que es difícil orar o no sabemos exactamente cómo orar o para qué pedir, pero el Espíritu interviene y nos ayuda. Pablo emplea dos términos casi sinónimos, pero uno, la oración, es más general, mientras el otro, el ruego, es más específico como petición. Lo veíamos atrás, unos momentos antes. La segunda característica, la oración se expresa con las palabras. Dice el versículo 18 en la segunda parte, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
Esto describe la constancia que debemos de tener y la intensidad de la oración. Constancia e intensidad. Es vigilar, implica mantenerse atento y no descuidarse. Es constancia, intensidad de la oración y estar atentos y no descuidarse. Tener la armadura de Dios completa. Cuando las cosas van bien, es fácil descuidar la oración. Cuando no tenemos preocupaciones, no tenemos problemas, se nos olvida orar. Pero cuando arrecia la batalla, cuando hay luchas, cuando hay enfermedades, todos oramos. El objetivo de esta oración no es para uno mismo en su pequeña batalla, no, también, sino para todos los que estamos en la iglesia, para todos los santos que están ocupados, todos en sus puestos fielmente. Y todos necesitamos el apoyo de la oración intercesora para que no haya ninguna brecha en la línea de defensa, así como en los combates. No haya ninguna brecha, no haya ningún hueco para que el enemigo se quiera meter. Tenemos que unirnos en oración para salir adelante triunfantes en la batalla. Vamos a la última parte, hermanos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quien tenga la cita puede decirle, ojalá que sea alguno de los varones, porque han participado casi puras mujeres. Alguno de los varones que lea Tito 2, 11. 11, 12. Once, 12, dice así la palabra de Adelante. Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Amén. Gracias, Roberto. ¿Qué versión leíste? La Reina Valera, pero de 1919. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, aquí dice, la gracia de Dios se ha manifestado en la primera visita que nos hizo el Señor Jesucristo a este mundo, y de manera especial cuando se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se apareció para salvación de todos los hombres. Su obra es suficiente para la redención de todos y hace un ofrecimiento genuino de perdón y de salvación. Pero únicamente los que le reciben en verdad como Señor y Salvador serán salvos. Únicamente. Porque no encontramos aquí ni en ningún otro pasaje de la Biblia de que al final todos serán salvos. ¿No? La salvación universal es una mentira del diablo. La salvación, lo decíamos al principio, es individual y es porque hemos declarado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y después lo confirmamos con el bautismo, porque también es importante. Entonces debemos poner nuestra mirada hacia adelante, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo con ansiosa expectativa y esperanza. Pero no es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos. Debemos también vivir activamente para Dios, para pelear en contra de la lujuria, de los placeres, de las frivolidades del mundo. Debemos decir no a la tentación, pero además debemos decir sí al servicio activo para Cristo, porque este mundo es el camino de nuestra peregrinación. Solamente aquí vamos a caminar. Nuestro hogar final es allá en el cielo. Hermanos, sigamos orando a Dios con constancia, humildad y fidelidad para la salvación de las personas cercanas a nosotros, pero alejadas de Dios. Por nuestros familiares, vecinos, amigos, por todo el mundo
y además incluyan en sus oraciones a Israel, que es el pueblo elegido de Dios y que está siendo muy atacado, para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador también. Hermanos, buenas noches. Hemos terminado la lección de hoy. Voy a pedirle a uno de mis hermanos, si hace la oración. Espero que esté por ahí mi hermano José Alberto de los Reyes, que haga la oración final. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Adelante, hermano, si nos acompaña, si nos guía en oración, hermano, por favor. Claro que sí, pastor, muchas gracias. Padre, pues venimos en el nombre de Jesús, primeramente para darte las gracias por este tiempo que nos permitiste venir a tu palabra, para recibir esta enseñanza de parte de tu siervo Jaime. Señor, oro para que todo lo que hoy hemos escuchado y recibido a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, pues que lo pongamos en práctica, que lo vivamos, que sintamos ese amor por las almas perdidas, inclusive por nuestros familiares, por nuestros conocidos, y que estemos todos orando sin cesar por la salvación, porque, pues Señor, pues sabemos que es muy triste, muy lamentable, muy doloroso que un alma se pierda. Oro para que pongas en nuestro corazón carga por las armas. Y Señor, oro también para que bendigas a todos mis hermanos, a todos los que estamos hoy escuchando estas predicaciones y estas enseñanzas. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Excelente, hermano. Muchas gracias. Vamos a detener ahí al